4.3 El cardenismo, aportaciones y movimientos culturales. Se conoce como cardenismo al sexenio gobernado por el general Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940. Durante este mandato se construyeron los cimientos del sistema político mexicano que se mantuvo durante buena parte del siglo XX. Con él se inauguró una forma de hacer política caracterizada, entre otros rasgos, por el corporativismo, el reparto agrario y la nacionalización del petróleo. Las políticas nacionalistas que sentaron las bases del crecimiento económico posterior formaron parte de una ideología novedosa que buscó beneficiar a los sectores desprotegidos. Durante el cardenismo se adoptaron elementos de las experiencias mundiales y se desarrolló una versión mexicana del New Deal, que se fundamentó en la Constitución de 1917. En este documento se establecieron derechos de los trabajadores y la rectoría del Estado sobre los recursos naturales o en cuestiones como la educación, pero no se habían llevado del todo a la práctica. Durante el gobierno de Abelardo Rodríguez, el PNR elaboró un programa de gobierno llamado Plan Sexenal para la siguiente presidencia y eligió a Lázaro Cárdenas, entonces secretario de Guerra, como candidato para la presidencia de 1934. Cárdenas fue respaldado por Plutarco Elías Calles y por miembros de los sectores obreros y campesinos, que le tenían simpatía por su desempeño como gobernador de Michoacán. La campaña de Cárdenas destacó porque fue el primer candidato presidencial que recorrió gran parte del territorio nacional y llegó incluso a regiones inaccesibles, como sierras y poblados alejados. Su campaña le permitió conocer las demandas sociales que seguían pendientes desde la Revolución y le ayudó a difundir su postura. Llamó a la organización de los sectores obreros y campesinos y habló sobre la necesidad de la reforma agraria. Las elecciones y los días posteriores transcurrieron sin levantamientos militares, por lo que se vislumbraba un periodo de estabilidad política que, se pensaba, sería controlado por el jefe máximo. Sin embargo, desde la toma de posesión se notaron las diferencias entre Cárdenas y sus predecesores. Por ejemplo, modificó la etiqueta de la ceremonia de investidura, ya que no asistió vestido de frac. Cambió su residencia del castillo de Chapultepec a Los Pinos. El plan de gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo tres ejes principales: fortalecer el papel del Estado en la economía, impulsar la reforma agraria y promover la organización de los trabajadores mediante sindicatos y de los campesinos con ligas agrarias. Lo anterior estaba en sintonía con el contexto económico internacional y con las demandas obreras y campesinas que veían la falta de apoyo de los gobiernos anteriores. Para el cardenismo, los obreros y los campesinos, los sectores más desprotegidos de la sociedad, debían organizarse y adquirir fuerza para negociar con los empresarios. Por esa razón, el gobierno hizo un pacto con el sector obrero en el que le reconocía su derecho a organizarse a cambio de su apoyo político y electoral. Además, desde el principio del sexenio, Cárdenas se enfrentó a algunos conflictos, uno de ellos con la Iglesia Católica, la cual vio con recelo el tinte socialista en la educación. Sin embargo, los cardenistas moderaron su postura, se acercaron a los grupos religiosos y evitaron un rompimiento. El exilio de Plutarco Elías Calles. Las primeras acciones del gobierno de Cárdenas provocaron un distanciamiento con Plutarco Elías Calles, que pretendía seguir controlando la política tras la presidencia. A mediados de 1935, mientras se desarrollaban diversas huelgas, Calles hizo declaraciones en contra de las medidas conciliatorias de Cárdenas y planteó abiertamente la necesidad de reprimir los paros para apoyar a los empresarios. Las declaraciones fueron respaldadas por empresarios y por algunos políticos callistas, quienes esperaban que, como sucedió con Ortiz Rubio, la presión obligara a renunciar a Cárdenas. Sin embargo, apoyado por sindicatos obreros y agrupaciones campesinas, el presidente solicitó la renuncia de los secretarios y diputados afines a Calles. Al mismo tiempo, Cárdenas colocó a políticos y representantes de organizaciones en puestos clave del gobierno para fortalecer a las instituciones del Estado. Esto le generó nuevas simpatías de los intelectuales, artistas y trabajadores. Durante unos meses, Calles salió del país, pero regresó con el objetivo de estructurar la oposición en contra de Cárdenas en 1936. El presidente entonces tomó la decisión de exiliar a Calles y a otros personajes vinculados con él. Sin Calles y con simpatizantes en su gabinete, Cárdenas implementó políticas para reactivar la economía. La política de masas fue su soporte y apoyo.
A diferencia de las posturas más radicales del socialismo, que buscaban abolir la propiedad privada y depositar el poder en los sectores obreros y campesinos, en México la política de masas consistió en compartir el poder con dichos grupos. Dos corporaciones que facilitaron la adhesión de un gran número de organismos populares fueron la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, creada en 1936, y la Confederación Nacional Campesina, la CNC, creada en 1936. Reforma agraria y cardenismo. En 1935, para cumplir con las demandas sociales, el gobierno de Lázaro Cárdenas comenzó el reparto agrario por medio de una reforma al artículo 27, con la que se amplió el concepto del ejido para destinarlo a la producción agrícola. Inició en 1936 en la región de La Laguna, en Coahuila y Durango, donde grandes haciendas algodoneras fueron expropiadas y convertidas en ejidos colectivos. Otro reparto se hizo en las tierras fértiles del Valle de Mexicali, Baja California, que en su mayoría eran de estadounidenses. Otros estados beneficiados por el reparto fueron Michoacán y Yucatán, en este último en tierras enequeneras. Entre los beneficios del reparto agrario se pueden mencionar los siguientes. Se activaron empleos para los campesinos que habían sido repatriados de Estados Unidos de América por la crisis económica de 1929, junto con la creación de bancos especiales para atender y financiar las necesidades de los campesinos. Se creó la infraestructura para la tecnificación agrícola, lo cual se reflejó en un aumento de la productividad del campo. El desarrollo agrícola permitió financiar la industria que se desarrolló décadas después durante el llamado Milagro Mexicano. Expropiación petrolera. Una de las medidas del gobierno de Cárdenas que más repercusiones tuvo fue la expropiación petrolera. Se fundamentó en el artículo 27 de la Constitución de 1917, que establecía la soberanía de la nación sobre los recursos del subsuelo. Esta medida se originó con un conflicto entre las empresas inglesas y estadounidenses y sus trabajadores, quienes demandaban mejores condiciones laborales y un aumento salarial. El conflicto llegó a las juntas de conciliación y arbitraje, que resolvieron en favor de los obreros, pero las empresas se negaron a acatar. Durante su gira de campaña, Cárdenas supo de las condiciones y los abusos contra los trabajadores petroleros, por lo que se decidió expropiar estas compañías. El 18 de marzo de 1938 leyó un mensaje en el que dio a conocer esta decisión y sus razones. El mensaje fue transmitido por radio en todo México. Las empresas petroleras, al conocer esta decisión, amenazaron al gobierno de Cárdenas con intervenir militarmente al país. Sin embargo, algunas circunstancias jugaron a favor de México para que esto no sucediera. Un factor que determinó en favor de México fue la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. En 1938, el gobierno de Cárdenas había recibido ofertas de compra del petróleo por parte de Alemania y Japón. Estados Unidos lo sabía y temía que, en caso de una confrontación, México se aliara con el gobierno alemán. Gracias a ello se evitó un conflicto diplomático y militar con Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sí presionó económicamente para que México pagara la indemnización. Esto se logró gracias a las donaciones de dinero y especie que la población hizo al gobierno como muestra de apoyo a la medida. Así, el 7 de junio de 1938 se fundó la empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, por medio de un decreto presidencial con la misión de expropiar los recursos energéticos del país. Pluralidad política e indigenismo. En 1938 emprendió la organización del Partido Nacional Revolucionario. La transformación no solo consistió en el nombre, que pasó a ser Partido de la Revolución Mexicana, PRM, sino en su estructura interna y en los lineamientos ideológicos. El partido se dividió en 4 sectores para una mejor organización: obrero, campesino, popular y militar. Cada sector cuidaba los intereses de sus agremiados y dentro del partido. Además, mantuvieron su lealtad al gobierno y evitaron actos para desestabilizarlo. Sus intereses estaban representados, pero comprometidos con la dirección del partido y con la consigna de promover el capitalismo de Estado, preferentemente nacional. Durante el sexenio de Cárdenas, el espectro político se fue consolidando con la fundación de un partido opositor. En 1939, el Partido Acción Nacional, PAN, creado por iniciativa de Manuel Gómez Morín, es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y opositor de las políticas del cardenismo. En el ámbito de la educación y la cultura, se caracterizó por su atención a los grupos indígenas del país, desarrolló políticas para mejorar sus condiciones de vida e incorporarlos a la nación.
Por ello se creó el Departamento de Asuntos Indígenas y se fundó en 1938 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, para preservar la cultura material de los pueblos prehispánicos. Se promovió una intensa campaña para masificar la educación por medio de la creación de escuelas rurales, para satisfacer la naciente demanda de técnicos e ingenieros que implicaba el proceso de industrialización. Se fundó en 1936 el Instituto Politécnico Nacional. Durante el sexenio se impulsaron distintas expresiones artísticas como el muralismo y la arquitectura, inspirada en la escuela prehispánica. En la literatura y el cine, en cambio, los temas rurales y sobre la revolución ganaron terreno y sentaron las bases para las siguientes generaciones. En el ámbito internacional, es de destacarse el refugio que dio el gobierno de Cárdenas a exiliados y perseguidos políticos de otros países, como los españoles, debido a la guerra civil que se desarrolló de 1936 a 1939. Ya cercano el día del sexenio, el PRM postuló a Manuel Ávila Camacho para la presidencia, pero su decisión fue polémica porque se esperaba que fuera Francisco Múgica por ser más cercano a Cárdenas. Sin embargo, ante el crecimiento de la derecha y los sectores conservadores, se decidió por alguien más moderado para consolidar lo que había ganado.